Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a ir a la palabra, el Evangelio de Mateo, San Mateo. Acuérdese que la Biblia es una espada y la espada tiene que estar afilada. Usted la afila en la medida que usted la usa, ¿verdad? Si yo no uso un cuchillo, un machete, cuando llego está herrumbrado, ¿verdad? Está todo oxidado. ¿Qué hay que hacer? Volver a echarle filo, a ver si acaso le saco el filo y a ver si acaso le saco el herrumbre que tiene. Entre más estudie y lea usted la Biblia y tenga una, y la use, entonces va a ser más fácil, más retentiva va a tener, más fácil. Yo cuando empecé en los caminos del Señor, lo que hacía era que no me sabía los versículos, entonces yo hacía papelitos y apuntaba los versículos más importantes de la Biblia para hablarle a otro de Cristo. Y apuntaba y los doblaba y los andaba en la billetera. Y entonces cuando iba a hablar a alguien de Cristo, sacaba la billetera, sacaba el forro, ahí tenía, estaba viendo, ¿va? Y así me aprendí los pasajes de la Biblia, los más importantes por lo menos. Y después con el estudio de la palabra ya uno se va aprendiendo a ver dónde están y eso. Bueno, Mateo capítulo 22, versículo 36. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, diga con todo. A Dios se le ama con todo. Pues así se ama a Dios con todo. Ese es el gran mandamiento y Jesús no negó que es un mandamiento. ¿Y ya no está vigente este mandamiento? Claro que sí. Ahora más bien Jesús agarró este mandamiento, estos dos, porque ahorita vamos a ver el otro que dice, vamos a leerlo de una vez, el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento, y dice el 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya en el Nuevo Testamento vemos esos dos mandamientos fundidos en uno solo. El que ama a Dios, ame a su prójimo. Entonces, hay otro versículo que también quiero que lean, capítulo 28 de Mateo, versículo 19. Entonces, voy a hacer un repasito de lo que acabamos de leer. Amar al Señor con todo y también amar al prójimo como a nosotros mismos, como a nosotros mismos. Se supone que tenemos que amarnos y eso no es hedonismo. Aquí no está hablando cuando Dios dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos, no es que está diciendo que usted se tiene que idolatrar a usted mismo y se tiene que dar besos en el espejo y esas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? No es enamorarnos de nosotros mismos, no, es amarnos, es dar gracias, considerar la salud que tengo, cuidar mi alimentación, cuidar mi manera de vestir, cuidar cómo ando en la calle, cómo manejo carro, si tengo carro, o sea, cuidarme, porque tengo que amarme, tengo que cuidar cada parte de mi vida, Dios me la dio. En el capítulo 28 de Mateo, versículo 19 al 20, está hablando de la gran omisión. Pastor, le faltó una C. No, es que sí, se ha convertido en la gran omisión de la iglesia. Lo que la iglesia hace poco, hace menos, es hablar de Cristo. Esta es una gran comisión, pero no la hemos cumplido como Dios quiere que la cumplamos. Dice, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, vamos a hablar, hermanos, de propósitos. Hay propósitos nuestros, pero también hay propósitos de Dios. Dios tiene propósitos. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Pues una persona y tiene ideas y tiene deseos de que muchas cosas se cumplan, y por eso vimos incluso en estos versículos parte de los propósitos de Dios. Nosotros tenemos propósitos, qué sé yo, alguno quiere ir al gimnasio porque quiere empezar un tiempo de ejercicio de físico, etcétera, bajar unas librillas de más que hay por ahí, etcétera. Alguno puede decir, yo quiero aprender a tocar un instrumento, ¿verdad? Porque hace tiempo estoy ahí con eso, pero nunca lo he hecho. Alguno dice, yo quiero aprender a hablar un idioma, ¿verdad? Y alguno levantarse más temprano a orar, o levantarse más temprano porque siempre se levanta muy tarde. Yo quiero, tal vez el propósito que deseo es estresarme menos porque estoy muy estresado, gastar menos plata porque gasto mucho, quiero ahorrar más, ¿verdad? Ponernos en orden con las finanzas, no gastar más de lo que ganamos. Pues entonces alguno se propone ahora, va a decir, yo quiero gastar menos y ahorrar más, porque necesitamos ahorrar, empezar a estudiar. Alguno dice, yo quiero tratar mejor a mis hijos porque los trato muy mal. Es un buen propósito. Cambiar de carro, tal vez, porque el que tiene es muy nuevo y quiere tener uno más viejo. No, eso nadie quiere. Pero también, hermanos, bueno, tal vez alguno quiera viajar por ahí, darse unas vueltitas por el mundo, que también está bien, mientras sea ordenadamente y tenga la platita para eso. Pero también, hermanos, Dios tiene sus propios propósitos, y a veces nosotros no pensamos en los propósitos de Dios, pensamos solo en los propósitos de nosotros. Sus propósitos se llevan a cabo a través de usted y de mí. Dios necesita a la iglesia para llevar a cabo sus propósitos. Para eso está la iglesia aquí en la tierra. Para otros propósitos, así ya más sobrenaturales, Dios usa otros medios. Ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Pero usted no es ningún serafín ni ningún querubín, ¿verdad? Entonces, para los propósitos que Dios quiere hacer a través de la iglesia, pues ahí, hermanos, estamos nosotros para llevar a cabo los propósitos de Dios. En todo esto hay una regla de Dios. La regla de Dios es esta: buscad primeramente el reino de Dios y hacer su voluntad. Hemos leído siempre en Reina Valera que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es eso de su justicia? Su justicia es hacer su voluntad. Busquemos primeramente el reino de Dios y hacer su voluntad, y todas las demás cosas vendrán añadidas. Vea que son dos cosas distintas. Buscar el reino de Dios y hacer su voluntad. O sea, para que las cosas vengan añadidas, para que todas las cosas vengan añadidas, yo tengo que trabajar en los propósitos de Dios. Esa es la regla de Dios para los cristianos. Pero queremos viajes, queremos carros nuevos, queremos aprender un idioma, queremos, qué sé yo, entrar a estudiar, todo lo que les dije ahora, hasta rebajar libras y todo. Pero solo para nosotros y por nosotros y en nosotros, y nos olvidamos de los propósitos de Dios. Y que Dios está interesado y que nos llamó y nos salvó para sus propósitos. Y en medio de que trabajemos para los propósitos de Dios, entonces Dios nos va a bendecir en los propósitos que queremos nosotros. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ve? Si yo estoy trabajando para los propósitos de Dios y tengo deseos en mi corazón, entonces el Señor va a suplir aquellos deseos si yo estoy deleitándome en Él, si yo estoy buscándolo, si yo quiero hacer su voluntad. Así funciona el reino de los cielos. Se los voy a traducir de otra forma. Si queremos ver nuestros propósitos cumplidos, entonces cumplamos los propósitos de Dios. Si queremos ver los propósitos de Dios cumplidos, o nuestros propósitos cumplidos, entonces cumplamos con los propósitos de Dios. Eso tiene que saberlo todos los cristianos. Pero a veces se nos olvida, o yo no sé si es que nadie nos lo dijo.
Pues yo se los estoy diciendo hoy a ustedes, especialmente a los que nunca le han servido a Dios en alguna área o en alguna forma, pues sépanlo así. Dios nos da la clave para que nuestros propósitos se cumplan, trabajar primero en sus propósitos. Esa es la clave. Y por eso estaba el pasaje de Mateo 22, 36 al 40, Mateo 28, 19 al 20. En esos pasajes nos habló Dios del gran mandamiento. El gran mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón y toda tu alma, con todo. Y también amarás al prójimo como a ti mismo. Y después nos habló de la gran comisión: ir y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas. ¿Verdad? Eso le podemos denominar la gran comisión y ¿cómo se llama? Y un gran mandamiento, o el gran mandamiento y la gran comisión. Y si nosotros nos comprometemos con ese gran mandamiento, nos comprometemos con esa gran comisión, entonces el Señor nos dará una gran bendición. A esto le llamamos las 5 tareas que Cristo ordenó a sus hijos, o que Cristo nos dejó a nosotros. Si usted cree que Cristo lo salvó para que usted no haga nada, está muy equivocado y equivocada. No, Él nos salvó para llevarnos allá, a su reino, cuando Él venga por nosotros, salvarnos de nuestros pecados. Pagó por nuestros pecados en la cruz, pero ahora, mientras estamos aquí, Él quiere que trabajemos, que no seamos vagos. Nunca Dios diseñó al hombre para que estuviera de vago, ni siquiera a Adán y a Eva en el Edén. Les dio trabajo. Les dijo: póngale nombre a todos los animales, administren el Edén, es de ustedes, o júzguenlo, etc. Había trabajo que hacer. Con el pecado vino el trabajo con dolor y arduo, con el pecado, pero el trabajo siempre estaba. Así es que no le crea la canción que dice: el Señor nos dejó el trabajo como castigo y eso. No. Entonces, a esto se le llama, lo que acabamos de leer en esos 2 pasajes diferentes, ¿verdad?, que leímos, se le llama las 5 tareas que Cristo nos pide a nosotros como hijos que hagamos. Lo primero, amar a Dios. Y esto tiene que ver con adorarlo a Él, respetarlo a Él, honrarlo a Él, reverenciarlo y ser obedientes a Él. Nos habla de comunión con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Eso es comunión con Dios. Tiempo a solas con Él. Tiempo de intimidad, o también tiempo congregacional, como lo hacemos los jueves. Pero algunos no quieren la oración, ni la adoración la quieren tampoco. Por eso es que en la iglesia sacamos tiempo para adorarlo a Él con cánticos. Esos son tiempos de intimidad con Dios, para que usted aprenda a hacerlo aquí, para que después lo haga solo. Les enseñamos a orar aquí en la iglesia, para que luego oren en la iglesia, en la casa, como dijo Jesús: entren en su cuarto y allá a solas con su Señor hablen con Él. Cuando no haya nadie, métanse en el cuarto y oren. O si hay alguien, dígale: no se metan al cuarto, yo voy a orar. Amén. Entonces Dios desea que tengamos un tiempo o que practiquemos adorarlo a Él. La iglesia de Cristo debe adorarlo, y yo como persona debo adorarlo, tener un tiempo siempre de oración y adoración, acercamiento a Él. Si usted no lo está haciendo, pues entonces póngase a pensar, porque es uno de los mandamientos del Señor. Amarás al Señor tu Dios. Y eso hay que ponerlo en práctica. La segunda cosa que veíamos en el pasaje: no solo amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma, sino también amar al prójimo como a nosotros mismos, dice la palabra. Cuando la Biblia habla de amar al prójimo, se supone que no es nada más decir: yo amo al hermanito tal y tal, pero que vea a ver qué hace. Como dice Santiago en la carta: si alguno ve a un hermano que le falta el suéter, que le falta la cobija, que le falta la cama, que le falta comida, y se hace la vista gorda, dice, esa persona tiene una fe muerta. Si dice que tiene fe, la fe está muerta, porque la fe se demuestra con hechos, dice la palabra de Dios. Hay que hacer. Entonces, amar al prójimo no es solo decir que lo amo o que la amo. Amar al prójimo se demuestra. Amar al prójimo se demuestra haciendo. Igual que se demuestra el amor a la esposa, de la esposa al esposo, del esposo a la esposa, se demuestra. Del hermano a la hermana, igual, la misma cosa. Se demuestra con hechos.
Se demuestra con hechos. Entonces, amar al prójimo tiene que ver con ministrar, con servicio, con servir, demostrar el amor de Dios. La iglesia debe ministrar toda clase de necesidades mientras lo pueda hacer. Necesidades. La iglesia tiene necesidades espirituales, pero también tiene necesidades económicas, tiene necesidades físicas también. A veces necesita alguien un tratamiento, qué sé yo, ir a la farmacia a comprarlo, no tiene con qué comprarlo, una inyección o qué sé yo. Hay necesidades físicas, necesidades relacionales también, y Dios nos llamó a servirnos unos a otros y no a ser servidos, porque muchos vienen a Cristo y les gusta que los sigan sirviendo o que me sirvan nada más, pero yo no sirvo a nada o no sirvo a nadie. La palabra de Dios dice, si no, pues se lo voy a leer, dice: mas entre vosotros no será así, dice Jesús, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Se estaban peleando los discípulos, sí es ese pasaje, se estaban peleando, Mateo capítulo 20, ¿por quién va a estar a tu derecha, a tu izquierda? Agarraron Juan y Santiago, que eran hermanillos, y le dijeron a la mamá: mami, anda y le lavas el coco a Jesús, anda, échale la habladita y decirle: Jesús, yo quiero que en tu reino Santiaguito se siente a la izquierda y Juancito se siente a la derecha. Llegó y se tiró a los pies de Jesús y se postró, hizo todo el protocolo la mujer, y Jesús ya sabía lo que había en el corazón de la mujer, de esta señora. No dice el nombre, por dicha, porque si no más de una le pondríamos ese nombre. Y se tira y le dice: Señor, y clama a él y ora, está haciendo una oración, que mis hijos se sienten aquí que allá, ¿verdad? Estaban buscando puestos para ellos. Y Jesús dice: mire, señora, usted no sabe lo que está pidiendo. Esos lugares en mi reino, solo mi Padre se los va a dar al que tenga que dárselos, y es donde saca estos versículos. El que quiera ser el primero entre vosotros tiene que ser siervo de todos. El que quiera tener un buen lugar en el reino de los cielos, que sirva a los demás. El mayor en el reino de los cielos es el que sirve. Entonces, ¿cómo está usted en esa área? ¿Cómo está usted en el área de servicio? Eso yo le pregunto. Ahora hablamos de cómo está usted en el área de la comunión con Dios, de la oración con Dios. Ahora yo le pregunto, ¿cómo está esta área? Y también yo me pregunto, ¿qué le pasa a la iglesia que no quiere servir? Porque si todos sirviéramos, esto sería, bueno, todavía mejor. Pero hay muchos que no quieren servir, están ahí nada más, como que no me tomen en cuenta, me agacho. Y entonces no les gusta mucho las iglesias pequeñas porque los ven. Y entonces ya les dicen: ¿quiere servir o no quiere servir? ¿Verdad? Y entonces se sienten comprometidos, entonces se van para una mega iglesia donde se sientan ahí en la multitud y nadie los conoce. Entonces, como no quiero servir, mejor voy a aquella, para que como nadie me conoce, y va gente de todo lado. Eso pasa con las mega iglesias. Con semejante servicio que nos dio Jesús, ¿cómo es que la iglesia no quiere servir? Si Jesús vino a servirnos, Él mismo lo dijo: yo he venido para servir, no para ser servido. Cuando dejemos de estar pensando solo en nosotros mismos, entonces las cosas cambiarán. Servir a Dios es orar, servir a Dios es diezmar, servir a Dios es ofrendar, servir a Dios es ir, servir a Dios es dejar la comodidad, servir a Dios es velar, porque la iglesia esté bonita, porque el templo esté bonito, el lugar donde nos congregamos, lindo, limpio. Servir a Dios es ensuciarse las manos también. Puede pintar, puede lavar, no sé, puede barrer, puede aspirar la alfombra, no sé, tantas cosas que se pueden hacer. Puede cortar el zacate, puede deshiervar, puede hacer un montón de cosas que se pueden hacer. Puede ir a visitar con nosotros, puede ir a dejar un comestible, no sé, tantas cosas que hay que hacer o se pueden hacer para el Señor. Pero el Señor quiere que lo hagamos. Lucas 21 del 1 al 4 dice: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra.
mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Nadie puede decir que no tiene algo que dar o algo que aportar. Nadie puede decir eso. Y Jesús lo enseñó aquí en este principio. Jesús dijo, sí, muy fácil para estos ricos porque están dando de lo que les sobra. Entonces, sí, pastor, yo quiero servir, pero es que en este momento no tengo tiempo libre. Entonces yo voy a servirle al Señor solo cuando tengo tiempo libre. No, hay que sacar el tiempo. Hay que buscar el tiempo. Siempre lo hemos dicho así. Usted tiene tiempo para lo que decide tener tiempo. Usted tiene tiempo para lo que decide tener tiempo. Y usted se acomoda porque Dios se acomodó también. ¿Usted cree que a Jesús y al Padre no les incomodó dejar el trono, a Jesucristo dejar el trono para venir aquí y estar metido en el vientre de una mujer 9 meses siendo formado? Desde un embrión hasta y tener que pasar un parto y toda esa cosa, y después vivir 33 años en esta tierra soportando toda la cosa de este mundo para llegar a la cruz y llevar nuestros pecados ahí, ser maltratado, vituperado, rechazado, etcétera. Todo eso incomoda, hermanos, incomoda. Servir al Señor incomoda, sí, incomoda. En algunas cosas tengo que negarme a esto, negarme a lo otro. Tal vez no me vaya a ganar esa platica, pero el Señor le va a dar más, porque dice que si busca el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a venir añadidas. Bueno, como punto número 3, ya entrando a la parte de que el Señor habla de la gran comisión, dice él, id y hacer discípulos a todas las naciones. Habla de evangelismo. Voy a preguntar, ¿qué tal está usted en esta área? ¿Qué tanto le habla usted a la gente de Cristo? Él nos manda que hagamos esto. Mire, voy a repasarlo otra vez. Que lo adoremos. Lo segundo, que lo sirvamos, sirviendo a los demás, al prójimo. Ahora lo tercero es que le hablemos a la gente de Cristo. Dios te llamó para que llames a otros. Dios te necesita para salvar a otros y los otros te necesitan para ser salvos. Piensa en eso. Aquella persona me necesita para salvarse, para salvar su vida y tener vida eterna. El que realmente ama a Dios amará al prójimo y su amor se mostrará hablándoles de Cristo. Como decir yo que amo al prójimo, pero no importa que se vaya para el infierno el prójimo. No importa que se pierda eternamente. Yo nunca voy a decir nada, me quedo callado. Es que no quiero tener problemas. ¿Dónde dice la Biblia que usted tiene que evitar los problemas por hablar de Cristo? Tiene que saber, ¿no? Que usted seguramente algo se le va a venir encima ahí por hablar de Cristo. Algunos han dado su vida por eso, muchos, millones de personas. El punto número 4, dice Jesús, vayan, prediquen el evangelio y bautícenlos. Bautícenlos. Bautizarlos tiene que ver con identificarse. Cuando ellos bautizaban a la gente se añadía. Dice en Hechos capítulo 2 que bautizaban a 3,000 personas. Se arrepintieron y creyeron en el Señor 3,000 personas y se añadieron. Los bautizaron y se añadieron. El bautismo tiene que ver con añadir a la iglesia, a la gente, al cuerpo de Cristo, identificarse, tener comunión, tener pertenencia, ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia. Voy a esta. ¿Cómo usted está en esa parte? ¿Qué tal está esa área? ¿O usted es de los que no quieren ni siquiera a veces moverse de la sillita cuando viene el tiempo de saludo? Porque usted no quiere, yo no quiero saludar a nadie. Estamos mal, porque la Biblia nos llama a que tengamos compañerismo, que seamos parte de un cuerpo, que seamos parte de una familia, que nos unamos. Le voy a leer lo que dice Hebreos 10, 24 y 25. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para eso nos congregamos, para estimularnos a que hagamos cosas buenas y al amor, para amarnos unos a otros y que amemos a otros de afuera. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Exhortándonos es animándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de la venida de Cristo. O sea, no hay que dejar de congregarse. Y si nos congregamos es para exhortarnos unos a otros
considerarnos unos a otros. La iglesia está para apoyarse unos a otros. Por eso somos iglesia, por eso un cristiano llanero solitario no está dentro del propósito de Dios. Número 4 que estamos poniendo aquí. Un cristiano que no se congrega no está agradando a Dios en esa parte. Se salió de eso. Aunque esté haciendo tal vez las otras, Dios quiere que cumpla con uno de los 5 propósitos. El cuarto, tener comunión unos con otros. La iglesia está para aprender los unos de los otros, eso nos enseña la Biblia. La iglesia está para que llevemos las cargas los unos de los otros. La iglesia está para ministrarnos unos a otros. La iglesia está para protegernos también los unos a los otros. La iglesia está para orar unos por otros. Todo eso sucede solamente mientras usted está congregándose, tenga una iglesia, tenga una familia donde estar. Y el número 5, dice el pasaje, vayan y enséñenles todas las cosas. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, bautícenlos, háganlo parte de la iglesia, ¿verdad? Y vayan y enséñenles todas las cosas. ¿Cómo está usted en esa parte? Eso es discipulado, enseñanza. El discipulado es el proceso para ayudar a las personas a que se parezcan más a Cristo en 3 áreas diferentes. En sus pensamientos, o sea, su intelecto, en sus sentimientos y en sus acciones. Cuando enseñamos la palabra a alguien es porque queremos que Cristo sea formado en ella o en él. Entonces, esta es otra. No es lo mismo evangelizar o hablar de Cristo que enseñar la palabra de Dios. Son 2 cosas diferentes. Son 2 propósitos diferentes. La iglesia tiene que estar involucrada en esas 2 áreas diferentes y en las otras que ya hemos hablado. Son 5 cosas que usted no puede fallar. Son los propósitos que Dios quiere que usted personalmente esté haciendo. Adorándolo a Él, orando a Él, que usted también sirva a los demás, que usted también sea parte de la iglesia, se involucre con la iglesia, tenga compañerismo con la iglesia, que usted también le lleve la palabra de Dios a otros y que usted también haga lo que dice aquí, le enseñe la palabra de Dios a otros. Hay personas aquí que están nuevas, yo sé que son nuevas en Cristo y necesitan aprender mucho. Y algunos pueden hacerlo y no lo hacen. Que el pastor lo haga, a mí no me da tiempo. No me da tiempo. Hay que atender a muchas personas. Esto no es un trabajo solo del pastor. La Biblia dice que los apóstoles se repartían el trabajo con otros también para enseñarle a todos la palabra. Era un trabajo de todos, o es un trabajo de todos. Lo que usted ha aprendido, enséñelo a los demás. Coja la Biblia y enséñele la palabra de Dios, para que Cristo sea formado en ellos. Y termino con esto. Mateo capítulo 6, búsquelo, vamos a buscarlo en la Biblia, para que usted lo marque. Versículo 25, por aquí empezamos. Oiga, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Eso está hablando de los propósitos suyos, no se afane tanto por eso. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Lo que está diciendo Jesús es aquí, por más que se enrede y por más que trabaje y todo, usted no puede añadir nada. Puede estar echando en saco roto, más bien, como hemos predicado. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Andar detrás de los propósitos nuestros y dejar los propósitos de Dios es sinónimo de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Viene Navidad, pastor, viene Navidad. ¿Qué vamos a hacer? Yo no veo ninguna flor estresada, ¿verdad? Ni tampoco ningún pajarillo que se levante en la mañana ahí, para allá y para acá. Habrá lombricitas esta mañana, habrá gusanitos, ¿no? Se levantan y van. Voy a ir a volar, Señor, dirígeme. ¿A dónde está el gusanito? ¿A dónde está el animalito que tengo que comerme? Así es el Señor.
Todo lo tiene para nosotros, todos los días. Mire lo que sigue diciendo. Versículo 32, porque los gentiles o los paganos o los que no conocen a Cristo buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ya Dios sabe, diga, ya Dios sabe que necesito. Ya Dios sabe los deseos de mi corazón. Trabaje para Dios. Entonces, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y hacer su voluntad o su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán o su propio afán. Basta cada día su propio mal, dice Jesús. Ocupémonos de los propósitos de Dios y Él se ocupará de los nuestros. Dejemos de estar pensando tanto en nosotros mismos y en nuestros deseos y pensemos en los deseos de Dios y pongámoslos por obra. 5 cosas. Si yo estoy comprometido con el gran mandamiento y con la gran comisión, Dios se ocupará de lo mío. Si estoy ocupado en orar, si estoy ocupado en servir, si estoy ocupado en ser parte de la iglesia, si estoy ocupado en hablarle a la gente de Cristo y si estoy ocupado en enseñarle a la gente de Cristo, son 5 cosas que Dios quiere de su vida. Hágalos y verá cómo usted va a ver la diferencia. Si usted está flojillo en uno de esos, dígale, Señor, estoy flojo en esto, quiero ponerme las pilas. No le enseño a nadie la palabra. Señor, estoy flojo en esto, no le hablo a nadie de Cristo. Señor, estoy flojo en esto, casi no oro. Señor, estoy flojo en esto otro, casi no le sirvo a nadie, no hago nada por nadie. Señor, estoy flojo en esto, no quiero ir a la iglesia, no quiero congregarme, y cuando llego ahí que nadie me hable, yo me voy rápido para que no me saluden, las coinonías ni me las mencionen. En alguna área estaremos flojos, ¿verdad? Pero hay que ponerse las pilas. Esto es para animarnos.